doctora Esther Ibáñez y yo voy a hablar de la relación que hay entre las enfermedades y las alteraciones emocionales o el estrés crónico, que tiene su base, sobre todo en las emociones, y fundamentalmente en la relación que hay entre las alteraciones emocionales, el estrés y el cáncer, que es muy importante. Parece un tema muy novedoso, incluso vanguardista, ¿no? Que nos pongamos ahora a hablar de esto y pensar, bueno, como la medicina cada vez está intentando buscar más cosas, ahora ya entramos en el tema de las emociones, pero de novedoso no tiene absolutamente nada. Es un conocimiento muy antiguo, de hecho. Los clásicos lo tenían muy claro. Galeno, en el siglo II, ya relacionó el cáncer, concretamente el cáncer de mama, porque era lo que veían más, con un exceso de bilis negra. En aquella época, que es la medicina hipocrática, la fisiología del cuerpo se basaba en en equilibrio entre 4 humores. Y estos eran flema, sangre, bilis y bilis negra. Dependiendo de la falta de equilibrio entre ellos, el exceso de uno de estos humores sobre el resto ocasionaba un tipo de patologías concreto. Por ejemplo, las infecciones bronquiales con mucha mucosidad sería algo de desequilibrio aumentando la flema del cuerpo, la mucosidad, o patologías que incluyeran un sangrado profundo, pues o inflamatorias, que indicarían un exceso de sangre. Pues bien, en el cáncer vieron que había un exceso de bilis negra y de hecho las personas que ya estructuralmente, a nivel de su carácter, ya tenían una constitución en la que los médicos de aquella época veían que ya tenían un temperamento triste y melancólico, eran catalogados que tenían un exceso de bilis negra y habían visto como estos pacientes tenían mucha más facilidad, en principal las mujeres, para desarrollar cáncer, y en concreto cáncer de mama. De hecho, el término de cáncer se acuña en esta época, en la época griega. Cáncer quiere decir cangrejo. Y esto viene de las observaciones de los griegos, que vieron cómo en las mamas aparecían unas tumoraciones muy duras, de las cuales salían como unas ramificaciones a modo de patitas, y les recordaba como un cangrejo. Y de ahí viene cangrejo, cangrinos, que es del griego cangrinos, y el nombre de cáncer actual. Bien, atrás. No solo los griegos, sino mucho antes, en la medicina tradicional china, de las que el doctor Grau ya ha estado hablando, yo he puesto en textos de 3.000 años, de hace 3.000 años, él ha hablado de 3.000 antes de Cristo, es difícil catalogar de los textos antiguos de medicina china la fecha concreta, porque muchos están recogidos, escritos 1.500 años antes de Cristo, pero hacen referencia a escritos anteriores, o sea que probablemente es muchísimo más antiguo. Probablemente son textos de hace 5.000 años, pero eso no lo podemos asegurar. Sabemos que los últimos que están recogidos son de hace 3.000 años. Bien, los chinos describen de una manera muy exhaustiva que la principal causa interna de las enfermedades es la lesión de las 7 pasiones. Los chinos hablan de que hay 2 tipos de manera de enfermarse. Uno serían las causas externas, que sería, por ejemplo, causas climatológicas o malos hábitos de vida, especificando cada hábito de vida. Pero si hablamos de una causa interna de enfermedad, los chinos hablan de la lesión de las 7 pasiones. Y estas pasiones son las siguientes: la ira, la preocupación, la reflexión, la alegría, la tristeza, el miedo y el susto. Claro, entre estas pasiones que podemos hablar, decimos, bueno, vamos a ver, la reflexión es una emoción. Bueno, el pensamiento obsesivo, machacante, sobre un tema que agobia, crea una angustia y eso puede producir alteraciones en un órgano. De hecho, los chinos describen perfectamente en qué órgano y cómo puede la disfunción de este órgano afectar al funcionamiento del resto de órganos del cuerpo. Yo creo que nadie como ellos lo han descrito así, pero ahora a nosotros nos interesa, y este es el motivo de esta charla, porque es lo que yo quiero demostrar, que tenemos actualmente suficientes evidencias científicas como para saber con exactitud que las emociones afectan a la fisiología y a la salud del cuerpo. Como esto es evidente científicamente, el hecho de que los oncólogos hoy en día no aporten un tratamiento, además, para disminuir los niveles de estrés, que son absolutamente necesarios, ya sean previos a la aparición del tumor, como en el momento que recibes un diagnóstico de este tipo, es algo muy estresante, y someterse a todos los tratamientos hospitalarios
que no son fáciles y que generan muchísimo estrés. O sea, todo esto quiero demostrar la importancia que tiene y cómo además está demostrado científicamente, que no es algo que dijeran los chinos y que no hemos podido conseguir. No, no. Los chinos fueron más allá, pero tenemos suficiente evidencia, incluso ahora. Ahora saltamos en el tiempo y pasamos a principios del siglo XX, donde el fisiólogo y neurólogo Walter Cannon, en plena época científica ya, empieza a hacer estudios y aporta ensayos clínicos demostrando la relación entre el estrés y el sistema simpático-parasimpático. Todos estos estudios se hacían y se hacen todavía con ratas, porque evidentemente no es cuestión de a someter a un paciente a un estrés tan grande como para ver si desarrolla tumores o qué tipo de patologías podría llegar a desarrollar. Pero en ratas se hace, claro. El nivel de emoción de la rata es muchísimo más simple y el nivel de emoción de los humanos es muchísimo más complejo. Pero suficiente como para ver, por ejemplo, lo que describe Cannon. Cannon habla de que un mamífero o persona la sometes cuando obtiene la percepción de una amenaza, desencadena dos posibles tipos de respuesta. Uno es la respuesta de huida y la otra es lucha. Bien, el que se decante hacia una u otra va a depender bastante de la emoción que despierte. Si alguien se enfrenta a algo que le amenaza, ya sea algo psicológico o algo real delante, se le va a activar el sistema simpático. Cuando se activa el sistema simpático, lo que ocurre es que la glándula suprarrenal, que es una glándula que tenemos encima de los riñones, empieza a secretar adrenalina y esa adrenalina va a tener una acción sobre muchos órganos de nuestro cuerpo. Entonces, una vez ocurre esto, dependiendo de la emoción que despierte, si yo veo que me puedo enfrentar a aquello que me amenaza, pues entonces, a través de la lucha, lucharemos porque será o bien la ira o el enfado lo que nos empuje a luchar. Pero si en cambio veo o me siento impotente y que no puedo enfrentarme a eso que me amenaza, lo que me invadirá será el miedo y entonces huiré. Bien, Cannon observa que tanto en uno como en otro la activación del sistema simpático es exactamente la misma, se secreta adrenalina y por lo tanto hay el mismo tiempo de respuesta fisiológica. Eso es lo que se describe a principios del siglo XX, porque de hecho él lo expone en 1929 e incluso a día de hoy este aserto se mantiene en lo que es la psiconeuroinmunología actual. Yo lo dudo. Yo no creo que todas las personas, sí que hay una activación del sistema simpático, sí que hay una activación de los niveles de cortisol en sangre y hay una serie de cosas que son comunes, sobre todo cuando estamos sometidos a estrés crónico, pero todos hemos observado que no todo el mundo reaccionamos fisiológicamente igual al estrés. Es decir, hay gente que, por ejemplo, tiene una susceptibilidad digestiva, todo le ataca al ámbito digestivo. Otras personas tienen migrañas, otros sufren de contracturas musculares, en fin, no todo el mundo reacciona igual. Nosotros mismos nos decimos unos a otros, este es mi punto débil, donde a mí me ataca el estrés, y veremos que la adrenalina altera exactamente todo por igual. O sea que por algún motivo hay una selectividad hacia un órgano o hacia otro en cada una de las personas. Y esto sí que no se ha llegado a estudiar en la medicina científica. Ahí se ha quedado parado, porque ¿cómo lo vamos a demostrar científicamente? Nos vamos a someter las personas a diferentes tipos de estrés emocionales, además es muy difícil. ¿Cómo podemos llegar a sentir una tristeza profunda y a lo largo del tiempo ver a dónde nos va a conducir esto? Por tanto, tenemos que en este sentido dejarnos llevar un poco de nuestra intuición, que también es muy válida. No todo tiene que estar demostrado científicamente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de estrés en el pasado. Una persona con él, y aquí podemos identificar claramente cuál es el tipo de emoción que le embarga, que es el miedo. Y ahora veremos cómo la respuesta que tiene el cuerpo al estrés, la activación del sistema simpático, va a servirle a este señor, digamos, salvaje que huye del mamut. Pero poco nos va a servir a nosotros. Ni a nosotros, ni a ninguna persona, ni al hombre en general, desde que se asienta en la civilización, porque ya cambia mucho el estilo de vida, pero muchísimo menos ahora, en la época actual y en el mundo occidental. Todos los cambios fisiológicos que al señor de la diapositiva le resultaron muy útiles en ese momento, a nosotros nos traen más problemas que beneficios, y ahora veremos por qué. Bueno, pues para empezar, yo no sé si conocéis bien lo que es el simpático parasimpático, intentaré explicarlo porque yo creo que es básico, no se puede salir de aquí sin entenderlo y haciéndolo como algo muy importante, para entender muchísimo la relación entre las enfermedades y las emociones. Bien,
Nosotros en el cuerpo tenemos el sistema nervioso que se divide en autónomo, que quiere decir involuntario, autónomo, que nosotros no tenemos control sobre él, y el sistema nervioso voluntario, que sí que tenemos control sobre él. El sistema nervioso voluntario inerva la musculatura esquelética del cuerpo. ¿Para qué? Para que cuando nosotros queramos tener una acción, la que sea, caminar, hablar, sentarnos, dormir, comer, nosotros podamos mover los músculos necesarios y hacer esa acción. Pero luego tenemos el sistema nervioso autónomo o involuntario, que es el que se encarga de realizar todas las acciones fisiológicas del organismo. Imaginaros, por ejemplo, qué cansado sería tener que decir, bueno, vale, ahora yo me voy a sentar a comer, por lo tanto tengo que empezar a salivar para hacer bolo, luego tengo que empezar a mover todos mis intestinos, estómago, para hacer la digestión, tengo que empezar a secretar mucho ácido, vamos a secretar ácido, vamos a expulsar la bilis de la vesícula biliar. En fin, es que no podríamos vivir. Vamos a respirar más rápido cuando tengamos que correr, vamos a ir con el ritmo cardíaco más acelerado cuando tengamos que hacer un esfuerzo. Es que estaríamos todo el día pendientes de esto y además no lo haríamos tan bien como lo hacen el simpático y el parasimpático. Y veamos cómo lo hacen a través de un sistema dual y de equilibrio. Esto que hablaba el doctor Grau. Es la base de la vida, el equilibrio y la homeostasis. Entonces, y la dualidad también. Todo es... En la vida todo tiene una base dual, que sigue los ritmos como el día, la noche, etc. Nuestro pensamiento también se mueve en eso, en la dualidad. Pues el sistema nervioso autónomo actúa con esa dualidad, con el sistema simpático y el parasimpático, y tienen funciones contrarias. El simpático se activa cuando necesitamos hacer un esfuerzo, defendernos o realizar cualquier tipo de actividad. Se activa cuando necesitamos hacer un gasto energético en el organismo. Mientras que el parasimpático se encarga de reponer fuerzas, de asimilar nutrientes y de restaurarse. Acción y restauración. Acción, restauración. Y así nos movemos. Si nos mantenemos en estrés sostenido, el parasimpático no actúa. Por lo tanto, lo que vamos a tener es mucha actividad simpática. Entonces, este sistema dual, que además lo tienen también los chinos cuando hablan del yin y del yang. El yang significa calor, significa acción, es día, etc. El yin significa nutrición, significa estructura. El yin coincide con la acción parasimpática y el yang con la acción simpática. Si imaginamos, y ahora hago un inciso de lo que iba a hablar más tarde, una célula tumoral que se divide como una loca y sin estructura, porque le falta estructura, no funciona bien, pero consume energía muchísima. Esta célula tumoral, ¿qué tendría? ¿Un comportamiento simpático o parasimpático? Simpático. Poco simpático para nosotros, pero de cara al nombre, simpático. Bien. O sea, vemos que hay un tono simpático. Lo que necesitamos entonces en un paciente con una enfermedad tumoral es activar parasimpático, nutrición, equilibrio, restaurar. Eso sería de entrada, a nivel global, sin hacer demasiado hincapié ni en emociones ni en cosas concretas. Bueno, volvamos otra vez al señor que corría delante del mamut y veamos qué cambios fisiológicos se producen con la activación del sistema simpático. Bueno, pues primero la sangre. ¿Dónde se necesita? En musculatura y en cerebro, para que pueda tomar decisiones rápidas y para que pueda correr o enfrentarse a aquello que le causa un peligro. Además, necesita que la musculatura tenga un tono muscular para tener más fuerza en el momento que quiera hacerlo. Necesita que el corazón bombee más rápido, producirá una taquicardia al estímulo simpático, para que la sangre llegue bien y rápidamente a todo el organismo y que aporte pues, todos los nutrientes necesarios para el gasto energético que vamos a tener. Necesitaremos mucha glucosa en sangre, porque la principal fuente de energía en el organismo es la glucosa. Necesitaremos mucha, por tanto necesitaremos que el hígado libere toda su glucosa que se almacena normalmente en hígado y la libere en sangre. Necesitaremos también que hagamos una respiración con un alto intercambio de oxígeno. Para ello necesitaremos que los bronquios se dilaten, que lo produce el sistema simpático también, y que aumente el ritmo respiratorio, para que aumente el flujo de intercambio de oxígeno. También se produce con la actividad del simpático una dilatación pupilar, para que la persona, si huye o si se tiene que enfrentar a algo y no hay luz apropiada, lo pueda hacer y pueda ver bien en la oscuridad. Por lo tanto, siempre habrá lo que se llama una midriasis, que es el aumento de la pupila, ¿no? Para ver mejor por la noche.
no sé si me dejo algo así, los reflejos, bueno, todo lo que es el sistema digestivo, urinario y sexual no nos interesa, ni para defendernos ni para luchar. O sea, que en una activación del simpático todo eso disminuye, tanto el aporte de sangre disminuye en estos órganos como disminuye la actividad. ¿Vale? Eso influiría, pues, por ejemplo, en paralizar todo. Uno no estará pensando ni en el lavabo, ni en reflejos de defecación, ni urinario, ni tendrá una erección, en el caso de los hombres. Es decir, todo esto queda absolutamente inhibido. Esto va muy bien para el señor de Mamut, pero pasa, Isabel, veamos a este señor, típico ejemplo de estrés en el momento actual, ¿no? Un señor en la oficina sometido a una presión y a un estrés constante, no tan solo por el volumen de trabajo que tiene, sino porque la empresa además tiene un ERE y está planteando que va a prescindir de la mitad de sus empleados. O sea, podemos imaginarnos el estrés emocional y el estrés psicológico, psíquico de volumen de trabajo, más todo lo emocional que iba encima. O sea, no estamos hablando solo de 8 o 10 horas diarias y el tiempo que transporte luego para llegar a su casa si tiene que soportar este tráfico. Vamos a ver cómo la activación del sistema simpático, que en este señor va a ser constante, ¿cómo le va a beneficiar? Pues ¿cómo va a acabar este señor? Pues seguramente con estreñimiento. Mira poco al lavabo. Además, con digestiones lentas, pesadas, con acúmulo de gases, con contracturas, porque claro, con tanta sangre que nos llega y el tono muscular que aumenta, pues claro, acabará contracturado de toda la zona, de espalda y lumbares principalmente. Una cosa que no he comentado antes, que también ocurre en la activación del simpático, es que aumenta la coagulación de la sangre, porque si hay heridas, entonces que pueda coagular rápidamente y no haya pérdida de sangre. Claro, si esto se somete mucho tiempo, pues aumentará también la coagulación de la sangre. Más facilidad para todo tipo de embolismos, infartos, etc. En fin, todo su organismo quedará alterado y realmente no le va a servir todo eso para sacar adelante su estrés, para solucionarlo. Entonces, claro, es muy probable que muchas personas se planteen al escuchar esto, bueno, vale, pues muy bien, tenemos el simpático y el parasimpático, el yin y el yang, pero esto es involuntario. Si yo estoy sometido a este estrés, ¿puedo hacer yo acaso algo para equilibrar esto? ¿O es que no tengo ningún tipo de control sobre este asunto? Pues bien, sí que podemos hacer algo, porque hay un órgano en el cuerpo que tiene inervación de las dos partes. De la parte involuntaria, que es el simpático y el parasimpático, y de la parte voluntaria. ¿Cuál es? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuál? No. Algo que tú puedes hacer voluntariamente e involuntariamente. ¿La respiración? Exacto. La respiración es lo único que tiene una parte automática que va respirando, que no te das ni cuenta, pero que tú la puedes hacer voluntaria en un momento determinado. O sea, que a través de ejercicios de respiración y sobre todo de la meditación, que funciona muy muy bien, podemos regular todo, digamos, la respiración, hacer una respiración abdominal, la podemos calmar, regulamos el sistema simpático-parasimpático a nivel respiratorio y claro, si regulamos uno, lo regulamos todo, absolutamente todo. Es decir, si este señor, que lo tiene duro, cada día hiciera media horita de meditación, pues seguramente disminuiría bastante esos niveles de estrés y conseguiría irse a dormir con el simpático-parasimpático un poquito más controlado. Hay muchas más maneras de equilibrarlo, esto sería la acupuntura también, pero esto es algo que podemos hacer todos en casa. Los ejercicios de respiración o la meditación. Bien, ya hemos hablado del estrés, pero es que si además añadimos que en la época actual, pues la mala alimentación que hará que no podamos reponer bien toda esa cantidad de nutrientes que gastamos en ese estrés, que gasta muchísimo, o el sedentarismo, ¿qué vamos a hacer con esos músculos que estaban todos ellos llenos de sangre, súper tonificados para salir a luchar? Si estamos todo el día sentados, que vamos a acabar agarrotados, contracturados. Y luego los sentimientos de soledad, que hay muchos en la sociedad occidental. La gente no expresa, no ríe, aunque haya muchas relaciones sociales, son superficiales y pocas veces uno consigue liberar realmente esa cantidad de estrés acumulado o de emociones cerradas. Porque el tipo de sociedad que tenemos y la manera en la que vivimos no facilita descargar. Bueno, tenemos que hacer inventos como la risoterapia. O sea, cursos de risoterapia para que la gente se pueda reír. Es muy fuerte, los ataques de risa es lo mejor del mundo. Pero tenemos que buscar maneras de que sean un poco naturales, claro. No simplemente haciéndolo a través de un curso. Bueno,
vuelvo otra vez a la historia y ahora voy a hablar del doctor Seil, Hans Seil, que poco después de Cannon, en 1936, él explicó ya los resultados de sus investigaciones y fue un poquito más allá que Cannon. Describió que la respuesta al estrés, además del estrés agudo, que es el que desencadena el simpático parasimpático, tenemos también el estrés crónico, de que hablaré en la siguiente diapositiva, todavía no. Pero es interesante esta frase que decía él, y que es célebre, del doctor Seil, que dice: cada situación estresante deja una cicatriz imborrable y el organismo paga por su supervivencia después de una situación estresante, volviéndose un poquito más viejo. O sea que el estrés prolongado a lo largo de la vida nos va deteriorando. Filósofos como Krishnamurti decía, filósofo indio famoso, que si estuviéramos en una situación de paz interna continua y con una buena alimentación, no moriríamos nunca. Pero claro, eso es imposible. Vivir es un reto de evolución constante. No se trata de vivir sin estrés. El estrés lo vamos a necesitar. Se trata de entender el porqué de las situaciones e intentar minimizar su impacto al máximo. ¿Qué pasa? Bueno, resumiendo, esta es un poco lo que el doctor Seil desarrolla de una forma muy esquemática. La primera parte ya la conocemos, que es la secreción de adrenalina y es la activación del sistema nervioso simpático, que eso es en los momentos agudos de estrés. Y la segunda parte, que es la que desarrolla en profundidad y que yo he resumido muchísimo, es la estimulación de la pituitaria, secreción de la hormona CTH y entonces secreción de cortisol por parte de la glándula suprarrenal. O sea que ya vemos que la glándula suprarrenal secreta en su parte central la adrenalina, con todos los efectos que hemos hablado, y en la corteza secreta el cortisol y otras hormonas, pero nos vamos a centrar en el cortisol cuando se está sometido al estrés. Bien, ¿cuáles son los efectos del cortisol? Que esto es muy importante, porque hemos hablado de los efectos del sistema nervioso simpático. Pues el cortisol tiene otros efectos. El más importante es la disminución de la inmunidad. Disminuye muchísimo la inmunidad, por lo tanto la persona se vuelve muchísimo más susceptible a coger resfriados, infecciones, pero lo más importante de todo es que está demostrado científicamente que el desarrollo tumoral del cáncer, o sea, la aparición del cáncer, está relacionado con una disminución de la inmunidad del individuo y está demostrado científicamente. Se ve, por ejemplo, en el SIDA, como una persona con SIDA hace muchos tumores como el sarcoma de Kaposi, pero es que se ha demostrado también con ratas cómo disminuyendo los niveles de inmunidad el tumor avanza, se desarrolla e incluso hace metástasis muchísimo más rápido. Y si reducimos esos niveles de estrés, el tumor se controla mucho más. Hay muchos más factores, ¿eh? Yo estoy hablando solo de la parte externa, de todo lo que él ha hablado, de la vascularización, cómo se hace, que también podría estar mediatizada la adrenalina en la formación de nuevos vasos. Pero bueno, hay muchísimas cosas, muchísimos estudios, no tenemos suficiente cantidad como para decir, bueno, esto ya es una verdad, y vemos que hay muchísimos factores interrelacionados a tener en cuenta. El cáncer es una enfermedad multifactorial, es compleja y necesita de un abordaje y un tratamiento también multifactorial, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un esquema. En la parte izquierda tendríamos lo que es una situación de bienestar emocional, de tranquilidad, y en la parte derecha de malestar. Y vemos cómo es la secreción tanto de adrenalina y cortisol si estamos en una situación de bienestar emocional y relajados, sin hacer nada. No tendríamos adrenalina ni cortisol o unos niveles muy bajos, me refiero en sangre. Esto actualmente me parece que solo podemos ver en los niños y no en todos. Y luego en el momento que hacen una acción específica, pues aumentarían los niveles de adrenalina en sangre. Pero el cortisol no tiene por qué estar aumentado, en niveles aumentados más de lo normal, si la persona no está en un estrés crónico. Pero si ya pasamos a un malestar, a lo que se llama distrés, aquí ya vemos que siempre hay unos niveles, incluso en reposo, de cortisol elevados. Y unos niveles también de adrenalina que aumentan todavía más en el momento de hacer una acción. Bueno, aquí ya pasamos al estrés y al cáncer. Como he comentado, existen cada vez más ensayos clínicos que demuestran esto. Sobre todo, hay muchísimos ensayos clínicos y estudios científicos que demuestran lo que he dicho. La disminución en la inmunidad favorece la aparición de tumores. Según estas teorías, parece ser que las mutaciones espontáneas de células a célula tumoral van pasando varias veces a lo largo de una vida.
pero el sistema inmune correcto es capaz de frenar esas mutaciones espontáneas. Claro, a medida que está muy claro que a medida que la persona aumenta en edad, tiene más posibilidades de tener un tumor maligno, precisamente porque con la edad la inmunidad pues va bajando un poco. Bueno, no en todo el mundo, pero nos tenemos que cuidar mucho para que esto no ocurra. Entonces, pasa a la siguiente. En el 2007 hay un estudio muy importante, a mí me parece muy interesante, en el que se hace... O sea, es un estudio en ratones o en ratas con carcinoma de ovario y ven que las células cancerígenas de ovario tenían en su superficie muchísimos receptores para la adrenalina. Aumentando los niveles de adrenalina en sangre mediante el estrés y uniéndose esta adrenalina a esos receptores, veían que los tumores aumentaban en tamaño rápidamente. Aumentaba la vascularización alrededor del tumor y facilitaba rápidamente las metástasis. Esto ha abierto una nueva línea de investigación, pero al fin y al cabo, en nuestro día a día, para trabajar con pacientes, yo creo que en oncología ya tenemos suficientes datos científicos. Uno, para saber que la alimentación es fundamental. Y hay también muchísimos estudios científicos, no hemos hablado de esto, porque no se puede hablar de todo. He hablado de fitoterapia, yo he hablado de emociones, pero la alimentación, yo no sé si estáis muy al día, pero la alimentación anticáncer ahora es una de las cosas más importantes que se está hablando. Pero yo quiero hacer hincapié también en que las emociones y el estrés crónico es algo fundamental. Y que uno de los problemas más grandes que tenemos ya no es el estrés crónico que desarrolló alguna persona y que acabó conduciendo a un cáncer, sino el estrés que se somete el paciente a saber todo esto. El estrés de la familia que está alrededor es horroroso. O sea, es horroroso porque yo lo vivo en la consulta y todo ese estrés es tremendo. A mí me estresa también recibir todo eso. Claro, si yo recibo tanto estrés y salgo inquieta de la consulta, imaginaos el estrés que están recibiendo nuestros pacientes, la inseguridad, el miedo a la muerte, la incertidumbre, el saber que tantísimas personas dicen, oye, pues haz esto, no, tú haz lo otro, tantísima información que tenemos, no sabes hacia dónde ir, ¿qué hago? Al final, lo que intentamos en Terion y lo que intento yo hacer también es ordenar, coger 3 pautas y decir, vamos a ver, necesitamos, por un lado ya tenemos el ataque directo, ya tenemos las municiones que esto se encarga la medicina alopática, la medicina convencional, el ataque, ¿no?, a la célula tumoral, pero por otro lado, lo que tenemos que hacer, porque los tratamientos de medicina convencional, ya sea cirugía, ya sea radioterapia o quimioterapia, aumentan los niveles de estas hormonas que hemos estado hablando, de cortisol y de adrenalina en sangre. Por lo tanto, por un lado te están quitando tumor o te están destruyendo células, pero te están dejando bajo de defensas para enfrentarte a esa enfermedad. O sea, el cáncer no es solamente vencerlo en un momento y después ya nos tenemos que olvidar, sino nuestro sistema inmune tiene que estar perfecto todo el tiempo para tenerlo frenado el máximo de tiempo posible e incluso llegar a eliminarlo, que se puede hacer. Entonces, el tema de la inmunidad es básico y yo creo que en oncología tendría que ser un aspecto que ya en los hospitales fuera con el paquete. O sea, no es solamente la radio, la quimio, la hormonoterapia o la cirugía, no. También demos, primero, nutrición, que eso es a través de alimentación o si se quieren dar ortomolecular, vitaminas aparte, etcétera. En otro tenemos que favorecer el sistema inmunitario y luego mantener el estrés a mínimos dentro de lo que sea. Y en enfermos de cáncer muchas veces esto implica, porque lo veo, que son personas que han llevado una vida bastante dura, que no han vivido... Son personas que les cuesta admitir que su vida ha sido dura o que han sido conformistas con las situaciones que han tenido y que han aguantado y han aguantado. A veces es muy importante hacer un esfuerzo y sacar esa persona, o sea, esa persona tiene que dar la vuelta como un calcetín y sacar la persona que ha quedado un poco reprimida dentro. Para mí esto es una parte muy fundamental en... ¿Eso cómo se hace con psicoterapia? Hay muchas maneras de hacerlo.